Buenas tardes a todos los amigos de UNIR que se han conectado hoy para tener una visión de lo que es el trabajo social y la intervención social en Ecuador. Nos acompañan pues Noris Muñoz Macías y Mercedes Cedeño, docentes de la Universidad Técnica de Manabí, profesoras que están realizando su doctorado en la Universidad Complutense, realizando un gran esfuerzo personal y profesional, concretamente sobre técnicas de investigación social aplicadas al trabajo social. Hoy están con nosotros. ¿Para qué? Pues para compartir unos minutos con aquellas personas del máster de intervención social, pero también con todas aquellas personas que se han acercado a contemplar lo que es la enseñanza online con UNIR y en esta nueva senda que es Ecuador. Buenas tardes, Noris, buenas tardes, Mercedes. Buenas Gracias. tardes. Tenemos muchas personas conectadas. Ecuador siempre es un país generoso cuando se conecta desde Ambato, desde Cuenca, desde Guayaquil. Puerto Viejo, no podía faltar Puerto Viejo y la región de Manabí. Y las personas inscritas nos han lanzado una primera pregunta que os lanzo a las dos, Mercedes y Noris. La intervención social en Latinoamérica. ¿Cuáles son sus retos y sus desafíos? Bien, primeramente un gran saludo a todo Ecuador en este caso, a las personas que están conectadas con nosotros y agradecer a la UNIR por la oportunidad que nos da por compartir experiencias, por hacer una especie de recorrido de nuestra intervención en Latinoamérica. Nuestra profesión como trabajo social pues ha tenido muchos retos a través de su historia, a través de su recorrido histórico. Uno de los grandes retos que tenemos actualmente, especialmente todas las profesiones en ciencias sociales y particularmente el trabajo social, es el de ir hacia el tratamiento de las desigualdades, de la inequidad social. Esa intervención desde en y dentro de ese grupo de población, de esos sectores, de ese tercer sector, que muchas veces es aquellos que están fuera de las condiciones de un bienestar social adecuado. Otro de los retos que inclusive como profesionales y como académicos que somos, pues es el de que haya una cualificación constante. Y el trabajo social latinoamericano, y en especial el ecuatoriano, prueba de eso somos nosotros, Mercedes y yo, el de apuntar por una formación, por una capacitación constante, por una innovación curricular profesional, el ir está abriendo caminos especialmente hacia la formación virtual. Actualmente la UNIR es una universidad reconocida por el CENESID. Está ofertando la maestría en intervención social para la sociedad del conocimiento. Entonces, uno de los retos prioritarios que el trabajo social tiene académicamente es de su formación continua de sus profesionales. Y profesionalmente es el de enfrentar, el de contrastar esas políticas sociales, esas políticas públicas que vayan acorde con la necesidad de una población muchas veces desprotegida. Y en eso quizás nosotros tenemos que agradecer a la Constitución que tiene el país, en donde dio un gran avance al momento de cualificar nuestra profesión. Para nosotros es muy importante y nos llena mucho de orgullo saber que el trabajador social es visto como el pilar fundamental en las diversas áreas de intervención. Se han abierto nuevas áreas de intervención que en el país no había y eso nos invita, nos exige, al mismo tiempo nos motiva a que nos profesionalicemos, nos capacitemos y estemos buscando diversas áreas de intervención, estemos buscando diversas áreas de capacitación. Y como decía mi compañera Noris, la UNIR nos ha abierto las puertas con este máster, porque nos permite a nosotros precisamente trabajar con nuestra realidad. No se sujeta a una realidad de una localidad X, sino que es amplia y está interesada en conocer todos los ambientes, todos los procesos y sobre todo de darnos a nosotros las herramientas necesarias para trabajarlas, porque en la práctica podemos nosotros ser muy proactivas, somos muy proactivos los trabajadores sociales, pero a veces nos hace falta esos métodos, esas técnicas, esos instrumentos, el cómo hacerlo de manera científica, que sea validada, que sea respaldada y sobre todo que dé los resultados que se está pidiendo y que todos queremos conseguir. Una de las preguntas que también nos lanzaban, mi querida Mercedes y mi querida Noris, no podía faltar, teniendo en cuenta que procedéis de una maravillosa región, El Oro, Manabí, pues nos preguntaban por el terremoto.
consecuencias, el papel del trabajador social en esos momentos. Sé que estabais vosotras en España, pero sois unas trabajadoras sociales de base, de las que estáis a pie de obra. ¿Cómo ha sido el papel del trabajador social en el terremoto de Manabí? Bueno, el papel del trabajador social fue preponderante, sobre todo a través de las universidades, pues hubo un gran conglomerado de trabajadores sociales que fue a apoyar, a intervenir con el Ministerio de Educación, de Inclusión Social, apoyar sobre todo el acompañamiento hacia las diversas familias, personas con discapacidad especialmente, apoyada a través de la CETEC, que es la Secretaría Técnica de Discapacidades, pues intervinieron a través de las encuestas del primer acompañamiento a estas familias que estaban con este gran problema que tuvimos, el terremoto, y sobre todo que Puerto Viejo fue una de las ciudades más afectadas. Su centro, su casco comercial, sus instituciones, pues perdieron sus edificios, actualmente están trabajando en otros sectores, o sea, hubo mucho que hacer y el trabajador social estuvo para acompañar, para hacer un primer diagnóstico de aquellas familias, para encuestar a las familias y ver de qué manera en una situación inmediata sean atendidas para todo el problema que estuvieron pasando. A mí me tocó llegar justo en el mes de julio, cuando el terremoto tenía 3 meses de haber pasado, y lo que más me hizo sentir orgullosa fue que me tuve que ir con un grupo de estudiantes de trabajo social precisamente a trabajar con estas personas damnificadas en los diversos albergues, en sus mismas comunidades, porque hubieron personas que no quisieron salir de sus comunidades, y la preparación, la formación, el empoderamiento que tuvieron estos estudiantes, estos compañeros estudiantes en el momento de trabajar, me hizo sentir como que estamos en el camino correcto. Es decir, los chicos entendieron cuál era el rol de nosotros en este momento, que fue al mismo tiempo que paliativo, también fue de organización, también fue de intervención, también fue de formación, de acompañamiento, de orientación, para que las personas pudieran, en el poco tiempo que lleva el terremoto, surgir. Porque es una de las cosas que valoraron, que Manabí se levantó muy pronto luego del terremoto. O sea, no se quedó esperando a la ayuda, sino que ellos mismos comenzaron a proporcionar ayudas a ellos y al resto. Entonces, eso también ayudó, y una de los entes formadores fue el trabajo social. El estar allí con grupos pequeños, luego con grupos más grandes, trabajar en las diversas áreas, porque el hecho de estar en un albergue había muchas situaciones sociales, como la cuestión de la delincuencia, la cuestión esta también de la violencia de género, que se dio mucho. Entonces, todas esas cosas, todas las instituciones que trabajaban en pos de esto se unieron con la universidad, con la academia, y se logró precisamente eso, o sea, llegar a más gente, porque nuestros estudiantes estaban bien formados, o sea, se anticiparon ante esto, a pesar de que fue algo que no estaba pronosticado, dieron esa respuesta, y creo que eso más hizo dignificar a la profesión y sobre todo la hizo valorar más, o sea, la gestión de riesgo, los mismos municipios donde trabajaban las chicas pedían trabajadoras sociales, porque ellas sí saben cómo hacerlo. Entonces eso nos hacía sentir a nosotros orgullosos, sacábamos a relucir nuestro contingente. Estamos, mi querida Mercedes Noris, en la Universidad Internacional de La Rioja, una universidad que ha sido reconocida por la CENESID e incluida en el listado de universidades de alta calidad. Mi pregunta es la siguiente, vosotras que sois ecuatorianas de ese país tan maravilloso, ¿qué puede hacer, qué significa la UNIR para Ecuador, qué puede aportar la UNIR en el campo de la formación para Ecuador? Yo podría comenzar, siendo así, solamente teniendo un conocimiento así muy general de lo que es la UNIR. Siento que la UNIR, con todo lo que tiene, puede consolidar la formación, puede consolidar el trabajo social, sobre todo en Ecuador, porque presenta lo que nosotros necesitamos, todas esas herramientas, todas esas técnicas, todo ese proceso de intervención que nosotros lo tenemos, lo hacemos de manera intuitiva en algunos momentos, pero aquí yo he visto los contenidos que tiene el máster, he visto los contenidos que tiene el grado, y nos va a permitir eso, abrir nuevos horizontes, o sea, conocer la realidad del trabajo social y ser más capaces, estar como en
en una posición tal de poder intervenir en las diferentes áreas, de poder prestar con mayor amplitud nuestros servicios y sobre todo esta facilidad que tienen, porque sí es una facilidad el poderlo hacer desde nuestros espacios, porque muchas veces la limitante que tenemos a veces no es la económica, sino que es la cuestión del tiempo, del espacio que no tenemos. Entonces nos limita el hecho de que si estudiamos ya no podemos trabajar y ese tipo de cosas, pero la UNIR, ¿qué nos ofrece? Nos ofrece precisamente una educación acorde a nuestras necesidades, acorde a lo que nosotros querramos, y al mismo tiempo nos permite y nos potencia a la autoeducación, porque también nos ayuda a autoeducarnos. O sea, no va a haber un docente que nos diga está bien o está mal, pero nosotros tenemos que poner esa parte, y eso también es eso también se valora. Yo considero que la educación a distancia es una educación muy fuerte, muy difícil, y es algo que nace de nosotros. O sea, ahí no nos obligan, ahí no es que tenemos que papá y mamá nos envíe y que si faltamos nos ponen mala nota, pero sí tenemos que demostrar lo que somos. Bien, Querida Noris. Sí. La UNIR sobre todo nos da la oportunidad, y especialmente a los colegas jóvenes, de capacitarse a través de este máster. Ellos constantemente no he perdido el contacto con ellos, de comunicarme a través de que cuáles son las maestrías o los másteres a los que pueden acudir. Y la UNIR les está brindando esa oportunidad que ellos quieren. Y sobre todo, y muy importante, es la cultura investigativa que tiene la UNIR, que es una de las debilidades de nuestra profesión en Ecuador y en parte de Latinoamérica también. Entonces, esa cultura investigativa, ellos van a poder ahondar en la parte metodológica, teórica, epistemológica de la profesión, que muchas veces es una de nuestras grandes debilidades. Sí, mi querida Mercedes y Noris, la UNIR, cuando ha llegado a Ecuador, ha sido con voluntad de servicio, ha sido con voluntad pues, de apoyar a un país hermano en cultura, en lengua y en tradiciones. Como decían los constituyentes de Cádiz, los españoles del otro lado del Atlántico. A mí me gusta llamarlos así en más de una ocasión. Pero vamos a dar un pequeño salto. Dentro de poco habrá elecciones en Ecuador. La figura de Rafael Correa ha sido clave en lo que es el Ecuador del siglo XXI, su modernización, su lucha por corregir las desigualdades sociales. En alguna ocasión me ha gustado comparar a Rafael Correa con Eloy Alfaro. Perdonadme que os la hacen tan pregunta ante la incertidumbre electoral. ¿Cómo veis el panorama de Ecuador ante unas elecciones muy breves, el próximo mes de febrero? Silencio. Bueno, electoralmente el Ecuador pues pasa por un proceso que constantemente va a haber cambios. Va a haber cambios en cuanto a nuevas personas, personas a quien elegir. Lo que yo digo en relación a lo que ha sido la presidencia de Rafael Correa, sobre todo en el avance en cuanto a las políticas sociales, a un plan nacional de desarrollo, pero que se ha convertido en políticas de Estado, que eso es importante, que todo país debe convertir sus políticas sociales en políticas de Estado. Es decir, que no se cambie en el sentido de que termina un gobierno y viene otro gobierno y cambia. No, esa política de Estado va a perdurar a través de la atención a las personas con discapacidad, los programas de vivienda, los programas de empleo. Y en relación a tu pregunta, Manuel, pues electoralmente considero que el Ecuador va hacia un proceso de cambio. Estoy alejada un poco de mi país en estos años, pero lo importante es que la persona que gane las elecciones pues siga con un proceso de equidad social, que siga manteniendo esa política de Estado que va a perdurar a través del tiempo y sobre todo que va a satisfacer las necesidades sociales que el país requiere y va a hacer que Ecuador surja cada vez más dentro de una Latinoamérica unida y también a nivel mundial. Mi querida Mercedes. Sí, considero también que es un proceso bastante fuerte, bastante con muchas incertidumbres, pero yo aspiro a que, sobre todo lo que son las políticas sociales, esas se mantengan. Yo decía que el gobierno tuvo muchas cosas buenas y una de las cosas que nos motivó y dentro de un paréntesis que nos obligó es esta formación, o sea,
lo veo desde la parte de la academia. O sea, nos decían, tienen que ser magíster, tienen que ser doctores. Pero también nos dijeron, bueno, quieren ser magíster, vayan a estudiar. Les damos la oportunidad para que salgan a capacitarse. O sea, no nos dejaron así como que tienen, sino que han hecho un acompañamiento, nos han fortalecido de esa manera, nos han dado programas de becas, que eso nos ha ayudado a estar acá, a incentivarlo. Yo siempre digo que en muy pocas partes a uno le pagan para que se capacite. Y es una de las cosas que yo he valorado de mi trabajo y que yo me encantaría retribuirle nuevamente al país y a la universidad. El hecho de que me digan, ¿necesitas un título de cuarto nivel? Muy bien, toma, aquí hay una beca, vete a estudiar. ¿Dónde quieres estudiar? Vete a estudiar y luego regresa y danos a nosotros todo lo que te han enseñado. Entonces, esas son las cosas que el Estado nos ha dado a nosotros, o sea, a través de estas políticas. Este cambio que ha ido de menos a más, pero que ha sido lento. Lo ideal sería que la nueva persona que esté al frente del país continúe. Quizás le toque un poquito más complicado por todas estas situaciones que está viviendo ahora, pero que no desmaye y que se siga fortaleciendo, sobre todo esta parte de formación, que es una de las cosas que decía el gobierno. Necesitamos gente formada. La gente que no estudia, la gente que no se capacita, la gente que no conoce, difícilmente puede sacar adelante un país. Entonces nos invita a eso, a que nos capacitemos, a que nos formemos y les da espacios, como por ejemplo ahora la UNIR, que puede entrar también a que sea parte de todo este proceso de cambio. Todas estas cosas a nosotros nos van a llevar que en algún momento podamos reconocer a nuestro Estado libre y soberano. No, para nosotros ha sido un honor plenamente, para la UNIR, entrar dentro de Ecuador, que nuestros títulos sean reconocidos automáticamente gracias a la CENESID, porque creo que podemos jugar un importante papel y es ofrecer formación a personas que por distintas circunstancias, familiares, profesionales, no lo pudieron hacer en un momento determinado. Porque al fin y al cabo la UNIR, uno de sus grandes objetivos es, desde la formación online, ser un instrumento para corregir desigualdades sociales. Y creo que ahí podemos jugar un importante papel. Sí. Y enlazo con ese tema, el tema de la desigualdad. Es una de las grandes constantes en Latinoamérica, la desigualdad social, la pobreza, la exclusión social. ¿Qué papel puede desempeñar el trabajador social más allá de esa visión asistencial que hay que dejar ya atrás en el tiempo? Yo soy de los que defiende que el trabajador social es un gestor de relaciones, es un auténtico agente de cambio. Os lanzo esa pregunta: desigualdades sociales y trabajo social, el rol del trabajador social. Bueno, en este aspecto el trabajador social, como tú decías, debe dejar de lado sobre todo ese enfoque asistencialista y convertirse en un gestor de transformación social, no de cambio, porque el cambio es paliativo. La transformación social es constante y perenne y va hacia la consecución de un bienestar ideal, un bienestar que va a proporcionar a esa población todos los satisfactores que necesita para desarrollarse integralmente, para formarse concienzudamente a través de una formación procesal, es decir, poco a poco ir avanzando hacia las nuevas consecuciones que este mundo globalizado está exigiendo. La demanda de una mejor tecnología, la información, las TICs, nos demandan cada vez que nos capacitemos, porque esa información no llega como antes, que llegaba a los meses, a los años, llega en segundos. Toda esa información que requiere de cómo está el mundo en su cuestión social. Entonces, esa cuestión social es la que nosotros tenemos que intervenir críticamente, pero para eso tenemos que formarnos. Para eso tenemos que formarnos en una cultura investigativa, en un diagnóstico para intervenir eficazmente en una sociedad que demanda de nuestra profesión. Mi querida Mercedes. Yo considero también que lo más importante es trabajar desde adentro, es decir, con la misma desigualdad, con la misma gente, sabiendo cuáles son sus necesidades y al mismo tiempo identificando cuáles serían las más importantes o la que la una llevaría a la otra a irla resolviendo. Entonces, por eso el trabajo social tiene que ser investigativo, tiene que ser también orientativo, tiene que también saber tener mucha capacidad de asesoramiento, de relación y de interrelación. Porque en muchos casos somos nosotros los trabajadores sociales el nexo o el puente entre esta desigualdad
con las políticas, con las diversas necesidades para que podamos hacer un cruce. Ya no darles, sino que, como dirían en la Biblia, o sea, enseñarles a pescar, ya no darles el pescado. Y desde allí viene el cambio y la transformación de la profesión. Desde allí viene la necesidad de que el trabajador social esté en más áreas, de que el trabajador social pueda intervenir en otros campos. Aquí en España yo veo que el trabajo social tiene muy abiertas sus salas para trabajar en diversas situaciones. En Ecuador estamos queriendo, pero aún nos falta. Entonces yo considero que la formación que vamos a tener ahora, la formación que estamos teniendo ahora, nos va a permitir que los futuros trabajadores sociales tengan las herramientas necesarias para trabajar desde esas desigualdades. Y desigualdades en todo sentido, porque muchas veces cuando nos viene el término de desigualdad solamente vemos pobreza, marginación, desempleo, pero desigualdades hay muchas. Y quizás unas más graves que la pobreza, el desempleo y este tipo de cosas que sí afectan, pero hay otras mucho más importantes, como es la cuestión esta de la capacitación y la formación. Si nosotros no formamos a la gente para que puedan ser agentes de su propio cambio, ¿cómo vamos a querer que las desigualdades se acaben? Porque la desigualdad no se va a acabar solamente porque me dan a mí, sino que porque yo misma tengo que formarme, tengo que gestar. Y yo digo, hablando de mi país, hablando de Manabí, hablando de Portoviejo, es un ejemplo de cambio con lo del terremoto. Porque ya le digo, mucha gente dijo a nivel internacional, Manabí se levantó a la semana. A la semana salió su gente a trabajar. A la semana la gente buscó sus formas de recursos y todo. Hubiese sido otro, hubiese esperado a que el gobierno le siga dando y lo siga manteniendo, y eso no ha habido. Entonces desde ahí parte también la intervención, parte también todo este caminar que ha tenido el trabajo social en Ecuador, al menos, que lleva más de 30 años durante todo este proceso y que está dejando a un lado el asistencialismo para trabajar en esto, en la parte formativa, en la parte de generación de cambios, de nuevas generaciones. Mercedes, prácticamente me dejas para la siguiente pregunta o la siguiente cuestión, y es el tema de la sociedad civil. Lo planteabas pues con Manabí. Después del terremoto se levantó la sociedad de Manabí, los manabitas, para sacar adelante su territorio. Trabajador social y sociedad civil, porque creo que en más de una ocasión se ha abusado de que el trabajador social es una especie de funcionario por parte del Estado, y yo más bien lo veo como una especie de agente que tiene que conectar relaciones formales y relaciones informales. También nos olvidamos en más de una ocasión de los propios recursos de la sociedad civil. Confiamos excesivamente en el Estado y no propiamente en esa sociedad civil. Pregunta que os lanzo, el tercer sector en Ecuador. Bien, sobre todo en Ecuador, a través de la planificación, a través del Plan Nacional de Desarrollo, ha habido un auge de participación, especialmente a nivel de las leyes, a nivel de la consecución, por ejemplo, del Plan Nacional de Educación, que está para el 2030. Ha habido una participación sobre todo de los jóvenes. Importantísimo que en Ecuador se está fomentando la participación ciudadana a nivel de jóvenes, a nivel de padres de familia, a nivel de profesorado. Esa participación ciudadana que requiere de esa intervención, es decir, el aporte de sus ideas, de sus criterios, de sus opiniones, para que sea un consenso a nivel nacional, especialmente en el sector educativo. Estoy hablando que es donde más se ha visto esta participación de todo el conglomerado de la población. El cambio incluso de denominación, ahora se habla de no como sociedad civil, sino sociedad como tal. Entonces a nosotros nos decían quiénes forman parte de la sociedad, quiénes están formando allí. Entonces estábamos todos inmersos, estábamos todos trabajando en la unidad y al mismo tiempo en la formación y el caminar juntos hacia un mismo ideal. Porque ¿qué pasaba antes? Cada quien tenía sus propios ideales, entonces cada quien iba a lo que necesitaba. Ahora con estas políticas sociales, con estas políticas de Estado, viene el Plan Nacional del Buen Vivir, luego nos vienen las diferentes políticas, los diferentes programas, los diferentes proyectos, todos enmarcados a una línea del programa de lo que es el buen vivir. Esto garantiza que la sociedad civil sea parte de y se comprometa con eso. A nivel educativo, a nivel de salud, a nivel de rehabilitación social, todos son parte de, incluso la integración ahora, parte de los jóvenes, los niños, de los adultos mayores, de todas las comunidades LGTBI que también está formándose y que también está aportando desde lo que ellos son, desde sus necesidades,
para que la sociedad civil intervenga. Es ahí donde nosotros tenemos también que ser parte de ese cambio, donde nos tenemos que ser promotores, asesores, acompañadores, gestores también con ellos de toda esa estructura, porque la sociedad civil la hacemos todos. Entonces todos tenemos que formar y todos tenemos que dar parte de. El Estado ya está contribuyendo con sus políticas, con sus programas, con sus proyectos, dándonos ideas, abriendo paso a que, por ejemplo, vayan ustedes a que nos capaciten, nos formen, y de ahí en adelante nosotros también, bueno, ya tenemos las herramientas, comencemos a usarlas. Y luego, lógicamente, vamos a tener ya los resultados, que es lo que queremos. Los logros que queremos alcanzar. Ajá. Mercedes, Nori, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Para la UNIR es un honor, un orgullo y una gran responsabilidad poder estar en Ecuador y el haber sido incluido por en la lista del Cenecit. Es un depósito de confianza que seguro no vamos a defraudar porque vamos a poner lo mejor de nosotros. Gracias por haber estado aquí, por haber hablado de este máster de intervención social, que puede ser un brillante instrumento para los trabajadores sociales ecuatorianos, y por haber presentado esta visión sobre la realidad social ecuatoriana, una sociedad, la sociedad ecuatoriana del siglo XXI, marcada por la esperanza, marcada por el cambio y marcada pues por los deseos de ese buen vivir que está en la base de buena parte de las actuaciones del presidente Rafael Correa.